Hola, buenos días, otra vez aquí con ustedes, me da mucho gusto. Antes que de nada quiero empezar diciéndoles algo que es importante. Para mí, enseñar no es darles una serie de conocimientos nuevos y que los tengan ahí, que los analicen y pues bueno, ahí quedaron. Para mí enseñar es ponerlos o ponerte en contacto con tu propio potencial para que todo lo que aquí escuches, tú decidas qué es lo importante para ti, puedas digerirlo y aplicarlo. O a lo mejor hay cosas que para ti no son importantes o que para ti no funcionan. Entonces, eso es lo importante. Yo no quiero que memoricen, que estén oyendo cosas y que las memoricen como nos enseñaban en la escuela a memorizar. Aquí se trata de que tú cada vez vayas entendiendo más los conceptos o las cosas que voy diciendo y que tú decidas si las pones en práctica o no. No me creas mucho de lo que yo te diga. Necesitas experimentarlo tú. Y una vez que lo experimentes, entonces vas a decir, ah, bueno, pues sí, tenía razón. Entonces es importante que sepas que yo no estoy aquí para que ustedes memoricen cosas, sino para que las integren en su vida paso a pasito conforme vayamos avanzando. Otra cosa muy importante que para mí es necesario decirles es que yo tengo una forma de enseñar que es para mí la enseñanza programada. ¿Y qué significa enseñanza programada? Pues darles un 25% de conocimiento nuevo en cada vídeo que van a salir, que voy a hacer, y un 75% de repetición. ¿Y por qué repetición? Pues porque el repetir hace que yo vaya tomando un poco más conciencia de lo que estoy aprendiendo. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan que yo voy a estar repitiendo mucho. Y así les evito un poco el pensar, uff, esta mujer repite demasiado las cosas, pero es que es importante. No sé, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces han visto una película y les ha encantado y la vuelven a ver y de repente dicen, ay, yo me perdí esto la vez pasada, no me di cuenta? Pues lo mismo pasa con todas las enseñanzas, que muchas veces nos distraemos en algún pensamiento o algo que sentí en el cuerpo y me distraigo un poco y pierdo el hilo. Entonces, por eso es que para mí es importante solamente darles el 25% de conocimiento nuevo y un 75% de repetición. Y como les dije la vez pasada en el primer vídeo, es muy importante que se den cuenta de hablar en primera persona. Dejemos de hablar un poco en segunda persona, pero no se asusten porque todo mundo habla así. Todo mundo. Si ustedes ponen atención o se habrán dado cuenta a partir del primer vídeo de que en la televisión, en todas partes, siempre están hablando de tú, o sea, de segunda persona. Y aquí de lo que se trata es que empecemos a aprender a hablar en primera persona. Porque solamente de nosotros conocemos, entonces solamente podemos hablar de nosotros. Y esto tiene que ver un poco con el tema que voy a tratar ahora,
que son precisamente las creencias. Esas leyes, esos conceptos que traemos grabados en la piel, en las células, en nuestro ser. Cuando nosotros nacemos libres, limpios, sin ningún concepto, o sea, no traemos nada. Y desde que nacemos nos empiezan a decir cosas. Por ejemplo, ay, mira, es una niña o es un niño, qué hermoso está, ay, qué feíto creció, mira qué pelos tiene, mira qué arrugadito está. O sea, ya desde ahí nosotros empezamos a escuchar cosas. Y conforme vamos creciendo, seguimos teniendo más información. Y nosotros en esa época, como somos muy pequeños, no podemos distinguir qué cosas sí nos conviene y qué cosas no nos convienen, sino todo nos los vamos tragando. Es como cuando nos preparan la papilla, que nos ponen una serie de verduras, una serie de condimentos o nada más la pura verdurita, y resulta que nos las dan con la cucharita y nosotros no lo tragamos. Simple y sencillamente no lo tragamos. Pues las creencias son exactamente igual. En Gestalt nosotros los llamamos introyectos. ¿Y por qué introyectos? Pues porque introducen, ¿sí? Nos meten. Y entonces desde pequeños empezamos a escuchar cosas como va a ser el sostén de mi vida, mira qué hermoso está, y si salimos un poco llorones, ay, es que da mucha lata, y es que no sé cómo contentarlo, o contentarla, según si es niño o niña. En fin, vamos escuchando y escuchando y escuchando cosas. Conforme vamos creciendo, después vamos al cole, y ahí cosas que nos dicen los maestros, cosas que escuchamos de nuestros compañeritos, y vamos creciendo, 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 y vamos escuchando y escuchando y escuchando cosas. Hay veces que escuchamos cosas como que los hombres no lloran, las niñas tienen que ser buenas, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, eso no debes hacerlo, esto sí debes hacerlo, cállate, no llores, no es bueno que expreses siempre lo que quieres decir, o cállate, no hables. En fin, vamos escuchando una cantidad de cosas que nosotros nos los vamos tragando sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, el primer ejercicio que quiero hacer en este momento con ustedes es que se acuerden solamente de una cosa que hayan escuchado desde pequeños. Bueno, ya lo escucharon. Yo, como solamente yo me conozco y solamente sé hablar de mí, pues les voy a decir el mío. A mí, desde pequeña, yo escuché que mi madre me decía, con ese carácter que tienes, nadie te va a querer. Y el carácter que yo tenía, según yo recuerdo, pues es que era yo muy traviesa, es que me encantaba jugar, a veces no hacía caso de lo que me decían, me gustaba ser muy libre, perdón, y quizá por esa cosa de que a veces no me gustaban ciertas cosas que veía o que escuchaba, pues hacía yo mi puchero,
Y entonces decían, es que ya está enojada la niña, y es que te enojas mucho. Y resulta que a través de los años de estar escuchando constantemente con ese carácter que tienes, nadie te va a querer, pues yo me lo creí. Y crecí muchos años pensando que nadie me iba a querer. Entonces, muchas veces no le damos importancia o no nos damos cuenta de todas esas creencias que traemos, y cuando empezamos a descubrirlas a través de estos ejercicios que vamos a ir haciendo y de este trabajo, vas a decir, ay, pues es que por eso soy así. Porque además no solamente es lo que escuchamos, sino también lo que vemos. Y los primeros a los cuales copiamos son a nuestros padres, obviamente, que son los que tenemos más cerca. Y a nuestros hermanos, después a los abuelos, a los tíos, a los primos, pero primordialmente a los padres. Y no sé si alguna vez les han dicho, es que eres igualito a tu padre, o eres igualita a tu madre. Pues sí, porque muchas veces vamos copiando esas cosas que nosotros vemos y creemos que son naturales y nos las introyectamos, nosotros nos las introyectamos y pensamos que así es como tenemos que actuar. Entonces, los introyectos son muy difíciles digamos, de apartarlos para empezar una nueva vida, quitándonos o modificándolos, pero tampoco es imposible. Lo importante es darnos cuenta. Y les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, porque además inclusive cuando yo entrenaba gente para ser terapeutas, se los decía y siempre se molestaban y me decían, no es cierto, no tienes razón, yo pienso por mí mismo. Pero no es cierto, es que absolutamente todo lo que piensas que es tuyo, no es tuyo, es que te lo introyectaron, te lo dijeron desde pequeñito y con eso creciste. Sí, efectivamente, hay mucha gente que está en un proceso de conocimiento, de conocerse a sí mismo, de darse cuenta, y efectivamente hay mucha gente que ahora ya saben distinguir muy bien qué le introyectaron o qué está siguiendo de un patrón que aprendió, y ahora tomar una decisión por sí mismos, ¿sí? Yo soy una de ellas. Mi madre era japonesa y bueno, no sé si ustedes sepan, pero yo admiro mucho la cultura japonesa porque para mí es sensacional, pero tiene muchas cosas, es muy rígida, es una forma de enseñar, de esconder los sentimientos, porque nadie debe saber qué pienso ni qué siento. Es una disciplina muy rígida, es una constancia muy rígida también, que todo eso es bueno, pero en medida, pero en Japón es un poco exagerado, bueno, desde mi punto de vista. Entonces todos los demás tienen más importancia que tú, no debes decir que no nunca, siempre tienes que estar dispuesta. O sea, yo crecí en una disciplina muy, 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 muy rígida, por un lado por mi madre. Con mi padre era diferente, era bastante más relajado. Pero lo que les quiero decir es que yo tuve que desaprender una serie de cosas que yo me habían
enseñado o introyectado desde pequeña para poder tener un criterio propio y elegir qué era importante para mí y qué no era importante para mí. Y ese desaprender, pues a veces es un poco doloroso porque hemos vivido muchos años con esa forma de ser, de esos hábitos que tenemos, y cambiarlos pues a veces nos mueve un poco el tapete. Pero les digo, no es imposible, todo en la vida se puede hacer. Y aquí lo importante es que ustedes empiecen a darse cuenta de todos esos creencias que de alguna forma desde pequeños los traen. Este trabajo es un trabajo muy serio, es un trabajo a veces doloroso, pero es un trabajo muy reconfortante porque empiezo realmente a darme cuenta quién verdaderamente soy, no quién me dijeron que era. Entonces yo no era una niña que nadie la iba a poder amar porque tenía un carácter fuerte, que de hecho sí, tengo un carácter bastante fuerte, no malo, pero tengo un carácter bastante fuerte y a veces soy muy necia, me gusta que lo que quiero lo logro a través de disciplina, que eso sí me sirvió, y de constancia, que también me sirvió, pero bueno, empezamos a descubrir que tenemos cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos y nos vamos a sorprender, porque decimos, bueno, pues es que yo no sabía que tenía estas cualidades. En fin, aquí lo importante, bueno, de hecho, por eso le puse el título de Descubriendo mi otro yo a esta serie de vídeos, porque es que realmente no sabemos quiénes somos. Realmente no sabemos quiénes somos. Y aquí lo importante es empezar a descubrir quiénes verdaderamente somos. Y habrá muchas cosas de nosotros que no nos gusten, pero va a haber otras cosas que nos van a encantar. Así es que, pues, eso es lo más importante que les decía yo en el primer video, darnos cuenta. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde van a darse cuenta de alguna creencia que ustedes tengan muy marcada. Les doy unos segunditos para que lo piensen. Aquí no tenemos prisa, todo es con calma, todo es a su ritmo. Así es que piensen en alguna cosa, por ejemplo, es que yo tengo que siempre ser buena, o yo tengo que aguantar no llorar porque los hombres no lloran, o yo siempre tengo que estar dispuesta para los demás, aunque yo no quiera hacer cosas, las hago. O sea, ¿qué creencia tienen? Solamente escojan una. Ya después les dejaré tarea para que empiecen a descubrir los demás. Así es que vamos con ello. Cierren sus ojos, tomen una respiración profunda y contáctense con ese pensar o esa creencia que tengo. No se juzguen, no lo interpreten, no le pongan ninguna florecita, ni es bueno ni es malo. No, solamente piénsenlo. Ahora tomen una respiración profunda, abran sus ojos y pregúntense, ¿de quién es la voz o las voces de esto que me dijeron?
¿De dónde lo escuché? Lo escuchaba yo de papá, lo escuchaba yo de mamá, o de mi hermano, o del maestro. ¿De quién es esa vocecita que les decía eso? Bien, ahora pregúntense, ¿esto a mí me beneficia o me limita? Bien, a partir de aquí es como van a empezar a darse cuenta de todas esas creencias que tienen, que en realidad muchas no son suyas. Les diré que la mayoría, pero ahí van a protestar porque van a decir, no, son cosas que yo pienso, no, que yo sí pienso por mí mismo. Sí, estoy de acuerdo, no me voy a pelear. Pero la realidad es que no. Los seres humanos muchas veces vivimos en un autoengaño porque no queremos ver la verdad, porque la verdad a veces puede ser muy dolorosa y no nos gusta sentir dolor. Y bueno, y ya cuando lo trasladamos a sufrir, pues mucho más. Aunque les diré, el dolor es genuino, pero el sufrimiento es opcional. Yo puedo decidir sufrir o no sufrir con todos los acontecimientos que pasan en mi vida. Ahora, lo importante es que ustedes vayan dándose cuenta de que cada una de las cosas que ustedes piensan fue aprendida, ya sea visualmente o escuchada. Y conforme vayan descubriendo esto y vayan dándose cuenta, obviamente ya van a poder tener la libertad de elegir si siguen creyendo esa creencia y la siguen usando o simple y sencillamente la desechan. Una vez que nosotros ya estamos tan imbuidos en todas esas creencias, sin darnos cuenta, hacemos como un libro imaginario, y cada libro tiene una página. Digo, en el libro hay una página en blanco y ponemos, por ejemplo, mamá, y decimos, es que mamá debe ser así, debe ser asado, debe ser cariñosa, debe ser atenta, debe estar pendiente de mí, debe siempre estar dispuesta para mí. En fin, ponen una serie de conceptos o de adjetivos, por llamarlos de alguna forma, de cómo debe ser mamá, pero también de cómo debe ser papá, o cómo debe ser una hermana, o un hermano, o la tía, o el tío, o la abuela, el abuelo, pero inclusive a cómo debe ser la chica del súper que me atiende, o el farmacéutico, cómo debe ser. Y resulta que sin darnos cuenta, hacemos una serie de listas de cómo deben ser las personas, cómo debe ser la vida, cómo deben ser las cosas, de acuerdo a todas esas creencias que nosotros tenemos grabadas, que tenemos en nuestro ser, en nuestras células. Y como hacemos todas esas hojas con esas características que debe tener las personas, en cuanto una de ellas se sale de esa lista que yo tengo, ya está mal. Por ejemplo, en la pareja,
Mi pareja debe ser cariñoso, tierno, debe ponerme atención, debo ser lo primero para él, tenemos buena comunicación, en fin, todo lo que ustedes quieran. Y resulta que se sale de esa lista que ustedes hicieron, se sale de no hacer algo que está ahí y entonces ya está mal. Ya está mal. Y con todo eso que nosotros vamos formulando sin querer también, hacemos a un juez verdugo. Es un ser imaginario que nosotros le damos toda esa información que tenemos y ahí lo tenemos. Nuestro juez verdugo nos está recordando, no, eso no debes hacer, eso tienes que hacer, tienes que decir esto, tienes que ser así, tienes que ser asado, porque es nuestro Pepe Grillo recordatorio, ¿sí? Y resulta que cuando empezamos en este tipo de trabajo, que es un trabajo de conocernos, de interiorizarnos, de saber qué podemos cambiar en nuestra vida que no está funcionando, cuando empezamos a hacer cosas, sale el juez verdugo y dice, no, momento María Elena, tú no puedes cambiar porque tienes que hacer esto y tú no puedes pensar que a ti la gente te va a querer, porque acuérdate que a ti, con ese carácter que tiene, nadie te va a querer, ¿sí? Entonces, ese juez verdugo que tenemos es el que de alguna forma nos va limitando para no hacer cambios en nuestra vida. Pero ese juez verdugo no es más que nosotros mismos, que lo hemos llenado con toda la información que nosotros tenemos. Y déjenme decirles algo muy importante, no todas las creencias que aprendimos o que copiamos o que tenemos son malas, no. Hay muchas que son buenas. Yo, por ejemplo, recuerdo que desde muy pequeña mi padre me decía, la vida es de los que se arriesgan, no de los que se paralizan por tener miedo. Y efectivamente, yo toda mi vida, desde muy pequeña, he sido muy arriesgada. Me he arriesgado a cosas muy, muy fuertes ya de mayor y ya de persona madura o vieja, como quieran llamarla. Y hasta la fecha, con mis 85 años, yo sigo arriesgándome. Me sigo arriesgando porque para mí fue una creencia, fue un introyecto, fue algo que mi padre me metió, me introyectó y que a mí me ha servido mucho. Otra cosa que aprendí es que mi padre me decía, el miedo lo vas a sentir porque eso es natural en el ser humano. El miedo nos sirve para cuidarnos. Si vamos en una calle oscura, pues nos cuidamos, nos da miedo de que alguien nos vaya a atacar, entonces estamos con cuidado. Pero también el miedo a veces nos paraliza y tenemos miedo y nos quedamos quietos y ya no hacemos nada. Pensamos no sé, en un negocio y nos da miedo y digo, no, mejor no lo hago. O a lo mejor me interesa una persona y me da miedo que me vaya a rechazar, entonces mejor no le digo. Entonces le digo, a mí mi padre me enseñó, el miedo siempre lo vas a tener, es algo natural en el ser humano, pero ¿qué es lo importante? Es abrazarlo, hacerlo nuestro amigo y a partir de ahí seguir adelante. Entonces, con todo esto, vamos a darnos cuenta realmente qué cosas, qué creencias seguimos viviendo, seguimos haciendo que a veces simple y sencillamente no nos convienen. Yo tengo un ejemplo muy
muy simpático que siempre les platicaba yo a mis alumnos. Resulta que está una pareja joven y la chica va a recibir a toda la familia a cenar en Navidad y se le ocurre hacer una pierna de cerdo al horno. Entonces compra la pierna y cuando la trae a casa le corta un pedazo de la parte de abajo, del hueso. Y le dice el chico, oye amor, ¿y por qué le cortaste ese pedazo a la pierna? Ah, pues porque así me enseñó mi madre. Ah, bueno. Pero él se queda con la tentación y resulta que va y le pregunta a la suegra y le dice, oiga suegra, ¿por qué le enseñó usted a Mari a cortar el pedazo del hueso de la pierna? Ay, hijo, dice, pues no sé, es que como así me enseñó mi madre. Y él dijo, ah, bueno, pues está bien, pero se quedó con la tentación y va con la abuela y le dice, oiga abuela, quiero que me diga, ¿por qué le enseñó a su hija y a Mari a cortarle un pedazo a la pierna de cerdo antes de meterla al horno? Ay, mi vida, dice, es que lo que pasa es que mi olla era muy pequeña y no cabía y entonces se lo corté. ¿Te dan cuenta? De una cosa tan sencilla, fue de generación en generación y no sabían ni por qué, simple y sencillamente lo hacían. Pues así precisamente son los introyectos o las creencias. Creemos, las hacemos parte de nosotros y creemos que son muy normales, pero muchas veces no nos damos cuenta que esas creencias nos están limitando. Otras son provechosas, pero la mayoría nos están limitando. Y en realidad ahí no estamos siendo nosotros, sino estamos siendo parte de cómo nos enseñaron que tenía que hacer. Yo, por ejemplo, les decía a mis alumnos de que una persona que es muy irritable, que se enoja mucho constantemente de todo, tiene que ver con que el mundo o las personas no funcionan como ella cree. ¿A que se acuerdan de la lista que hicimos? Papá tiene que ser así, mamá tiene que ser así, la vida tiene que ser así, el profesor tiene que ser así, la chica del súper, en fin, a todo mundo le ponemos una serie de adjetivos de cómo deben ser. Y cuando se salen de ahí, de esa lista poderosa que tenemos, pues obviamente están mal. Y no es que estén mal, es que se salieron de lo que nosotros pensamos que tenían que ser. Pero lo curioso del caso es que yo también me hago esa lista. Yo tengo que ser generosa, yo tengo que estar de buenas, yo tengo que ayudar a todo mundo, yo le tengo que resolver la vida a todo mundo, yo tengo que hacer, yo tengo que ser, todo lo que queramos. Y ahí empieza la exigencia con nosotros mismos. En términos generales somos muy duros con nosotros mismos, nos criticamos mucho, nos fustigamos si hacemos algo que pensamos que no era lo correcto y nos castigamos constantemente. Y muchas veces de ahí viene el sentir que no somos lo suficiente para los demás. Y empieza nuestra devaloración, el no sentirme que valgo, el no sentir que puedo llenar las expectativas de los demás. Pero déjame decirte que cada uno de nosotros nacimos y estamos en este mundo para crecer nosotros mismos.
Y con lo que les decía al principio de hablar en primera persona y no en segunda persona, tiene que ver con todo esto que les digo, porque desde pequeños nos enseñaron a no hablar de nosotros, porque era mala educación, porque era ser presumidos o por lo que fuera, por lo que nos dijeran. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a dejar de hablar de nosotros mismos, de contactarnos con nosotros mismos. Hay veces, y esto va, todo lo que aquí digo es tanto para hombres como para mujeres, pero esto va dedicado específicamente a las mujeres, porque son las que más lo hacen. Las mujeres piensan y se sienten súper orgullosas y se sienten fabulosamente bien de que pueden hacer varias cosas a la misma vez. Pueden estar planchando y a lo mejor viendo el WhatsApp, o pueden estar cocinando y al mismo tiempo, mientras se fríe un poquito la carne, estar limpiando. O sea, las mujeres piensan que el hacer muchas cosas a la vez, es una maravilla, qué bueno, qué maravilla, todo perfecto. Yo soy muy, iba a decir una palabra en mexicano, muy chingona, o sea, que significa que yo puedo con todo, y está mal. Bueno, a ver, aquí en Gestalt nada es bueno y nada es malo, solamente es como es. Pero por nombrarlo de alguna forma está mal. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en una sola cosa, sino tenemos en la cabeza una serie de cosas y estamos haciendo varias cosas a la vez y no nos enfocamos en una sola, sino estamos divididas. Por eso fue que les dije que al principio que no apuntaran mientras yo iba hablando para cosas que les interesaban, porque se dividen. Y entonces ni ponen atención a lo que yo digo y ni ponen atención a lo que están escribiendo. Entonces, por eso es mucho mejor. Escucho, qué capto, qué se me quedó, y eso es lo que yo apunto. Entonces, aquí vamos a descubrir muchas cosas que para ustedes son naturales, pero que en realidad los están limitando, o te están limitando, te están coartando realmente el ser total y absolutamente. En esta época se habla mucho del ahora y el aquí. Hay que estar en el ahora y el aquí, y la gente no sabe, lo habla pero no sabe. Como también hablan del amor y a veces no saben qué es eso. Hablan del respeto, tampoco saben muchas veces qué es eso. Entonces, aquí lo que van a ir descubriendo es cada cosa que yo hago tiene un propósito y necesito saber para qué lo hago. No por qué, porque el por qué lo único que trae son respuestas. El para qué trae la solución. Yo hablo mucho con ejemplos porque creo que es la forma más fácil de que la gente lo entienda. Si yo me pregunto ¿por qué estoy gorda? Pues porque como mucho, porque no salgo a caminar, porque no hago ejercicio, porque tengo mucho estrés, ¿por qué? Pero cuando realmente me pregunto ¿para qué estoy gorda? Entonces ahí voy a encontrar la solución. Y la solución es personal. Este trabajo que yo hago es personal.
no se puede generalizar, porque cada quien tiene sus propias respuestas de acuerdo a todas esas creencias que tiene desde la infancia. Y esto repercute mucho en las parejas, porque si bien tenemos creencias que son universales, digamos que en todo el mundo más o menos se manejan, cada familia tiene sus creencias específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene la chica con sus creencias, con su forma de ser, y llega la pareja con sus creencias y su forma de ser, hay muchas cosas que efectivamente van a coincidir, pero va a haber otras que no van a coincidir, y ahí es precisamente donde empieza el conflicto. Por eso es tan importante que realmente aprendamos qué creencias tengo, cuáles me están limitando, cuáles puedo cambiar, cuáles me benefician y cuáles puedo potenciar. Entonces, creo que ya no los voy a aburrir más. Creo que con esto más o menos quedó claro. De todos modos, recuerden que yo voy a usar mucho la repetición y voy a seguir recordándole las cosas. Otra cosa importante que les quiero decir es que yo no les voy a decir nada nuevo. Todo ustedes ya lo saben. Porque muchas veces en el entrenamiento me decían, no, es que esto yo ya lo sé, sí, pero hay una gran diferencia entre lo sé y tomar conciencia. Lo sé, me quedo en que, bueno, pues sí, sé que eso es lo que pasa, pero cuando yo tomo conciencia, es el siguiente paso, es la acción, es cuando empiezo a generar realmente un cambio. Entonces, les voy a dejar una pequeña tarea para que profundicen un poco más en esto que estuve compartiendo con ustedes. Tómense tu tiempo, no es cosa de que se sienten y en 20 minutos lo hagan, no. Tómense su tiempo, tengan una libreta. Cada vez que se acuerden o que tomen conciencia de esa creencia, apúntenla. No hagan nada más, solamente apúntenla. Ya que tengan una cantidad más o menos, unas 8, 10, que les digo, todo lo que piensan fue introyectado. Pero bueno, sé que no me lo van a creer, ya después veremos. Pero apunten por lo menos 10. Y una vez que ya tengan esos 10, entonces sí, con calma, detrás de cada uno, pregúntense, ¿de quién es la voz de que me dijo esto? ¿Cómo me beneficia o cómo me limita? Y ahí van a empezar a darse cuenta de realmente qué es lo que tienen grabado en sus células, en su ser, que a lo mejor no es de ustedes. Varias personas me han comentado que ya había dicho que iba a subir vídeos cada 15 días para darles tiempo para que hicieran la tarea, pero me dijeron que no, que por favor lo subiera cada 8 días. Entonces, si estás de acuerdo, pues voy a subir uno cada semana, y se los digo con toda confianza para que no haya después problemas. Yo voy a cumplir de subir uno cada semana, pero también les voy a decir que si en algún momento me siento agobiada por alguna cosa que no pueda, porque cuando yo hablo con ustedes tengo que estar totalmente enfocada
y libre de cualquier enojo, ira o cualquier cosa que me pueda, digamos, opacar lo que yo quiero hablar con ustedes. Entonces, se los voy a decir honestamente, les voy a decir, miren, la semana que entra me van a disculpar, pero no lo voy a subir. Pero no es por falta de interés, ni por falta de responsabilidad, es simple y sencillamente porque cada vez que esté yo con ustedes, quiero estar al 100%. Yo les decía una cosa mucho a mis alumnos y se reían y a veces me llamaban que era yo una soberbia y que era yo una orgullosa y 20,000 cosas, pero les decía, es que yo soy la mejor gestaltista. Y me decían, es que eres una soberbia. Y les decía yo, no. Yo sé que probablemente haya gente mucho más preparada que yo, mucho mejor que yo. Pero lo importante es que yo creo que yo soy la mejor. Y entonces cuando trabajo o cuando estoy hablando contigo, lo hago al 100%. Siempre dispuesta y de corazón. Entonces, no va a ser falta de responsabilidad ni porque me dé flojera, sino porque algo muy importante me lo impidió. Entonces, aclarado todo esto, espero que te haya gustado. Me gustaría que si en algún momento te tocó un poco el corazón o te sirvió de algo esto que hablé contigo, pues que por favor lo compartas con la gente que creas que le puede ayudar, porque eso pues nos ayuda a todos, no nada más a mí, sino a ustedes también, para que vayan teniendo más o menos un conocimiento común y que se puedan comunicar más libremente. Ahorita en esta época es muy difícil comunicarnos libremente con las personas porque volvemos, cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene su forma de pensar, todo es respetable, pero muchas veces necesitamos poder hablar con gente que nos entienda, que a lo mejor no esté de acuerdo con nuestras ideas, que no comulguen con nuestra forma de pensar, pero por lo menos que nos escuchen con atención y con respeto. Así es que entre más gente sepamos cómo comunicarnos de esta forma, pues va a ser mucho mejor. Y por último les quiero dejar una frase que decía Fritz Perls, que fue el creador de la terapia Gestalt, no de la filosofía, porque la filosofía ya existía desde 1800 y pico, pero ya él fue el que creó la terapia Gestalt y decía, de la Gestalt no se habla, se vive. La Gestalt no es una buena teoría, es una forma diferente de vivir. Y eso es lo que pretendo, que ustedes, eligiendo lo que quieran para ustedes, que les haga bien, elijan cómo vivir. Yo no quiero que vivan como yo les diga. Quiero que vivan como ustedes escojan vivir, pero que sea todo en beneficio para ustedes. Así es que con esto me despido, que tengan una bonita semana y nos veremos en el siguiente programa. Gracias.